Bienvenidas y bienvenidos al Centro de Aprendizaje Activo. En este audiolibro vamos a analizar la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, también conocida como ENEI, un documento fundamental para comprender cómo el sistema educativo nacional busca avanzar hacia una educación más justa, accesible, flexible y pertinente para todas y todos. Este material ha sido preparado para acompañarte en tu proceso de estudio rumbo a tu próximo examen de admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal y horas adicionales. La intención es ayudarte a comprender el contenido de una manera clara, ordenada y estratégica para que puedas identificar sus ideas principales y reconocer cómo podrían aparecer en una pregunta de examen. La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva parte de una idea central: la exclusión educativa no es un problema de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sino de las barreras que el propio sistema, las instituciones, las normas, las prácticas y los entornos han creado o mantenido a lo largo del tiempo. Por eso, este documento propone transformar progresivamente el sistema educativo nacional para que responda a la diversidad de estudiantes, contextos, culturas, lenguas, condiciones, capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje. Antes de iniciar con el resumen, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, podrás seguir recibiendo audiolibros, resúmenes, explicaciones, simuladores y materiales de estudio diseñados para apoyar tu preparación en los procesos de USICAM. Nuestro propósito es que cada contenido te ayude a estudiar con mayor claridad, organizar mejor la información y fortalecer tu seguridad al momento de responder el examen. También recuerda que en los comentarios dejamos un enlace para que puedas ingresar a nuestra tienda en línea. Ahí encontrarás todos nuestros materiales de apoyo para admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal y horas adicionales. Además, hemos preparado algunos regalos y recursos gratuitos que pueden ayudarte a complementar tu estudio. Ahora sí, comenzamos con el análisis de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Para aprovechar mejor este audiolibro, te recomendamos poner atención a algunas palabras clave que aparecerán durante el desarrollo. Entre las más importantes se encuentran educación inclusiva, exclusión educativa, barreras para el aprendizaje y la participación, accesibilidad, diseño universal para el aprendizaje, ajustes razonables, medidas específicas, apoyos, equidad, diversidad, interculturalidad, igualdad sustantiva, corresponsabilidad, flexibilidad curricular y nueva escuela mexicana. Estas palabras son importantes porque no aparecen de manera aislada. En la ENEI se relacionan entre sí para explicar una visión de educación donde todas y todos puedan acceder, permanecer, participar, aprender y concluir sus estudios en igualdad de condiciones y oportunidades. Durante el resumen iremos incorporando algunas claves para el examen que te ayudarán a identificar cómo puede presentarse esta información en los reactivos. En muchos casos, las preguntas no van a pedir únicamente una definición textual, sino que pueden plantear una situación escolar en la que debas reconocer si existe una barrera, si se requiere un ajuste razonable, si la escuela está promoviendo una cultura inclusiva o si una decisión responde al principio de equidad. Por eso, al estudiar este documento, la recomendación principal es no memorizar conceptos sueltos. Es mejor comprender la lógica de la estrategia. ¿Qué problema identifica? ¿Qué transformación propone? ¿Qué principios la orientan? ¿Qué acciones impulsa? ¿Y cómo se relaciona con la nueva escuela mexicana y con el derecho a la educación? Con esta idea inicial, pasemos al desarrollo principal de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, revisando sus puntos más importantes y las claves que pueden ayudarte a prepararte mejor para el examen. Entremos ahora al desarrollo principal de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Para comprender este documento, conviene organizarlo en ideas centrales porque en el examen no siempre aparecerán preguntas directas. Muchas veces se plantean situaciones escolares donde tendrás que identificar si existe exclusión, si se están generando barreras o si la escuela está actuando desde un enfoque inclusivo. La ENEI parte del problema de la exclusión educativa. La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva señala que la exclusión no debe entenderse como un problema individual de los estudiantes. La exclusión es un fenómeno social, educativo y estructural que limita el ejercicio de derechos fundamentales. En educación puede aparecer cuando una niña, niño, adolescente o joven no logra ingresar a la escuela, cuando ingresa pero no permanece, cuando permanece pero no participa plenamente o cuando concluye un trayecto escolar sin haber alcanzado aprendizajes relevantes. Este punto es muy importante porque cambia la mirada tradicional.
La NI no pregunta qué le falta al estudiante para adaptarse a la escuela, sino qué debe transformar el sistema educativo para responder a la diversidad de sus estudiantes. Esa diferencia es fundamental para el examen porque muchas opciones de respuesta pueden sonar correctas, pero si ponen la responsabilidad únicamente en el alumno, se alejan del enfoque inclusivo. Parte del enfoque inclusivo. Clave para el examen. Si un reactivo presenta a un estudiante que enfrenta dificultades de acceso, participación o aprendizaje, la respuesta más alineada con la NI será aquella que identifique y elimine barreras del entorno, de la organización escolar, de la práctica docente o de la normatividad, no aquella que señale al estudiante como el problema. La educación inclusiva no es solo atender a ciertos grupos. Uno de los aportes más importantes del documento es que aclara que la inclusión no debe reducirse únicamente a la atención de estudiantes con discapacidad, problemas de conducta o grupos en situación de vulnerabilidad. Aunque estos grupos requieren atención prioritaria, la educación inclusiva es una transformación del sistema educativo completo. La NI explica que la educación inclusiva busca que las escuelas sean capaces de acoger a toda la diversidad. Esto incluye diferencias de lengua, cultura, condición migratoria, discapacidad, aptitudes sobresalientes, género, situación socioeconómica, estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizaje, condiciones familiares, territoriales y comunitarias. Por eso, una escuela inclusiva no es aquella que solamente recibe estudiantes diversos. Una escuela inclusiva es aquella que transforma sus políticas, culturas y prácticas para que todas y todos puedan estar, participar, aprender y avanzar. Clave para el examen. Cuidado con las opciones que presentan la inclusión como una acción aislada o como un servicio exclusivo para estudiantes con discapacidad. La NI plantea que la educación inclusiva debe estructurar todo el sistema educativo nacional. Las barreras para el aprendizaje y la participación son un concepto central. Uno de los conceptos más importantes de este documento es el de barreras para el aprendizaje y la participación, conocidas como BAP. La NI señala que estas barreras no son características personales de los estudiantes. Son obstáculos generados por el sistema, las instituciones, las normas, los entornos o las prácticas educativas que impiden el acceso, la permanencia, la participación, el aprendizaje o la conclusión de los estudios. Este punto debe quedar muy claro. La barrera no es la discapacidad, no es la lengua indígena, no es la condición migratoria, no es la pobreza, no es el ritmo de aprendizaje. La barrera aparece cuando el sistema educativo no responde adecuadamente a esas condiciones. Por ejemplo, si una escuela no cuenta con rampas, materiales accesibles o formas diversas de comunicación, la barrera está en el entorno y en la falta de accesibilidad. Si una planeación utiliza siempre la misma actividad para todo el grupo sin considerar ritmos distintos, la barrera está en la práctica didáctica. Si una norma impide la inscripción de un estudiante por no contar con determinado documento, la barrera puede ser normativa. Clave para el examen. Cuando veas la expresión BAP, recuerda que no se refiere a problemas del alumno, sino a condiciones del sistema o del entorno que limitan el aprendizaje y la participación. La NI clasifica las BAP en tres grandes categorías. La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva organiza las barreras en tres grandes tipos: estructurales, normativas y didácticas. Las barreras estructurales son las más amplias. Se relacionan con condiciones sociales, económicas, culturales o institucionales que históricamente han generado desigualdad. Por ejemplo, la pobreza, la falta de infraestructura, la ausencia de servicios, la distancia entre la escuela y la comunidad, la falta de conectividad o la normalización de prácticas discriminatorias. Las barreras normativas se derivan de leyes, reglas, lineamientos, disposiciones administrativas o políticas que, aunque puedan parecer neutrales, terminan dificultando el acceso, la permanencia o la participación de ciertos estudiantes. Por ejemplo, requisitos excesivos de documentación, disposiciones que no consideran la diversidad lingüística o normas escolares que no contemplan ajustes razonables. Las barreras didácticas aparecen en las prácticas de enseñanza, evaluación, comunicación y organización del aula. Se presentan cuando las estrategias no consideran la diversidad del grupo, cuando se usan materiales homogéneos, cuando se tienen bajas expectativas hacia ciertos estudiantes, cuando la evaluación es rígida o cuando no se promueve la participación de todas y todos. Clave para el examen.
Si el reactivo habla de pobreza, infraestructura o desigualdad social, piensa en barreras estructurales. Si habla de reglas, requisitos o disposiciones, piensa en barreras normativas. Si habla de planeación, enseñanza, evaluación o trato en el aula, piensa en barreras didácticas. La educación inclusiva requiere presencia, participación, aprendizaje e inclusión social. La ENEI plantea que eliminar barreras no solo busca que los estudiantes estén físicamente en la escuela. La inclusión tiene un sentido más amplio. Implica garantizar la presencia, la participación, el aprendizaje y la inclusión social. La presencia significa que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes accedan a la escuela, permanezcan en ella, transiten por los niveles educativos y concluyan sus estudios. La participación significa que puedan involucrarse activamente en su proceso de aprendizaje, expresar su voz, convivir y ser parte de la comunidad escolar. El aprendizaje implica que desarrollen saberes relevantes y pertinentes para su vida. La inclusión social se relaciona con la posibilidad de construir relaciones respetuosas, democráticas y solidarias con otras personas. Este enfoque es clave porque evita una visión superficial de la inclusión. No basta con inscribir a un estudiante si no participa. No basta con que asista si no aprende. No basta con que permanezca si vive discriminación o aislamiento. Clave para el examen. Si una opción se limita al acceso físico a la escuela, puede estar incompleta. La ENEI busca acceso, permanencia, participación, aprendizaje y conclusión de estudios. La ENEI propone transformar políticas, culturas y prácticas. Otro elemento muy importante del documento es que la educación inclusiva requiere transformar tres dimensiones: políticas, culturas y prácticas. Las políticas inclusivas se refieren a las decisiones institucionales, la planeación, la gestión, la organización de apoyos y la forma en que se orientan los recursos para eliminar barreras. Las culturas inclusivas tienen que ver con los valores, creencias y formas de convivencia que permiten construir comunidades escolares seguras, colaborativas y respetuosas de la diversidad. Las prácticas inclusivas se relacionan con lo que ocurre en el aula y en la vida escolar cotidiana. Actividades, evaluación, materiales, interacción, participación y apoyos. Este punto es muy útil para analizar casos. Por ejemplo, si una escuela incorpora en su programa escolar de mejora continua acciones para identificar barreras, está trabajando una política inclusiva. Si promueve el respeto a la diversidad y combate estereotipos, está fortaleciendo una cultura inclusiva. Si una maestra diversifica materiales y formas de evaluación, está desarrollando prácticas inclusivas, clave para el examen. Si el reactivo menciona planeación, gestión o normas escolares, piensa en políticas inclusivas. Si menciona valores, convivencia o reconocimiento de la diversidad, piensa en culturas inclusivas. Si menciona actividades, materiales, estrategias o evaluación, piensa en prácticas inclusivas. Accesibilidad, diseño universal, ajustes razonables, medidas específicas y apoyos no significan lo mismo. Aquí suele haber mucha confusión, por eso conviene distinguir estos conceptos. La accesibilidad es la condición que permite que todas las personas puedan ingresar, desplazarse, comunicarse, participar y usar los espacios, materiales y servicios. No se limita a rampas, también puede incluir información en formatos accesibles, señalización, comunicación adecuada, recursos tecnológicos y organización escolar. El diseño universal para el aprendizaje busca que desde el inicio se planeen entornos, materiales, actividades y evaluaciones que puedan ser utilizados por la mayor cantidad posible de estudiantes sin tener que esperar a que aparezca una dificultad para adaptar después. En términos sencillos, es diseñar pensando en la diversidad desde el principio. Los ajustes razonables son modificaciones necesarias y adecuadas para un caso particular, siempre que no impliquen una carga desproporcionada. Por ejemplo, modificar la forma de presentar una evaluación, ajustar tiempos, reorganizar el espacio o adaptar materiales para un estudiante específico. Las medidas específicas son acciones que buscan revertir situaciones de discriminación o acelerar la igualdad real para grupos en situación de vulnerabilidad. Los apoyos son recursos, acciones, personas, materiales o instrumentos que aumentan la capacidad de la escuela para responder a la diversidad. Clave para el examen. Si la acción se planea desde el inicio para todo el grupo, puede relacionarse con diseño universal.
Si se realiza para responder a una necesidad particular, puede tratarse de un ajuste razonable. Si permite ingresar, desplazarse o comunicarse, puede ser accesibilidad. Si busca compensar desigualdades históricas, puede ser una medida específica. El objetivo de la ENEI es transformar progresivamente el sistema educativo nacional. La ENEI tiene un objetivo claro: convertir progresivamente un sistema educativo caracterizado como estandarizado, centralizado, poco flexible, inequitativo y fragmentado en un sistema inclusivo, flexible, pertinente y sensible. Este nuevo sistema debe identificar, atender y eliminar las VAP dentro del sistema educativo y en el entorno. La palabra progresivamente es importante. La estrategia reconoce que la transformación no ocurre de un día para otro. Requiere etapas, coordinación, presupuesto, formación, seguimiento y corresponsabilidad. Sin embargo, que sea progresiva no significa que pueda postergarse indefinidamente. Significa que debe avanzar con acciones concretas y sostenidas, clave para el examen. Cuando un reactivo hable de transformar el sistema educativo para hacerlo flexible, pertinente, sensible e inclusivo, está retomando el objetivo central de la ENEI. La ENEI se vincula con la nueva escuela mexicana. La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva se relaciona directamente con la nueva escuela mexicana, porque ambas colocan al centro a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Además, comparten una visión humanista, comunitaria, equitativa y orientada al máximo logro de aprendizaje. La ENEI señala que la reforma al artículo tercero constitucional abrió condiciones para avanzar hacia una educación inclusiva al establecer principios como la universalidad, gratuidad, laicidad, inclusión, equidad, excelencia, interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como revalorización de maestras y maestros. En este sentido, la inclusión no debe verse como un agregado, sino como una condición indispensable para que la nueva escuela mexicana sea posible. Una escuela que no elimina barreras difícilmente puede garantizar justicia social, equidad o formación integral. Clave para el examen: si un reactivo relaciona NEM con inclusión, comunidad, equidad, excelencia, derechos humanos o máximo logro de aprendizaje. Revisa si la respuesta conecta con la eliminación de barreras y la atención a la diversidad. La ENEI establece 12 principios rectores. El documento presenta 12 principios rectores que guían la educación inclusiva: autonomía progresiva, corresponsabilidad, diversidad, equidad en educación, excelencia en educación, igualdad sustantiva, inclusión, inclusión educativa, interculturalidad, interés superior de niñas, niños y adolescentes, interseccionalidad y flexibilidad curricular. Estos principios ayudan a comprender el enfoque del documento. Por ejemplo, la autonomía progresiva reconoce que niñas, niños y adolescentes ejercen sus derechos de acuerdo con su edad, madurez y desarrollo. La corresponsabilidad implica sumar esfuerzos de la comunidad educativa. La diversidad reconoce múltiples formas de ser, pensar, aprender y vivir. La interseccionalidad permite comprender que distintas formas de exclusión pueden combinarse y profundizar la desigualdad. La flexibilidad curricular permite ajustar los procesos educativos a las necesidades de los educandos y de los contextos. Clave para el examen: si un caso muestra que una escuela toma decisiones considerando edad, madurez y voz del estudiante, puede relacionarse con autonomía progresiva. Si muestra colaboración entre escuela, familia y comunidad, puede relacionarse con corresponsabilidad. Si reconoce que varias condiciones de vulnerabilidad se combinan, puede relacionarse con interseccionalidad. Los componentes de la ENEI muestran cómo llevar la inclusión a la práctica. La estrategia no se queda únicamente en conceptos, también propone componentes para transformar el sistema. Entre ellos están la armonización legislativa, la planeación participativa, los diagnósticos con información nominal y georreferenciada, el gasto equitativo para la inclusión, la formación docente, el proyecto escolar para la inclusión, la participación y cambio cultural, los entornos inclusivos, las estrategias de evaluación, la estructura programática y presupuestal y la gobernanza. Estos componentes permiten entender que la inclusión requiere acciones en varios niveles. No basta con buena voluntad en el aula. Se necesita normatividad alineada, presupuesto, formación, datos confiables, infraestructura, materiales, participación social y coordinación entre instituciones. Clave para el examen: si una opción plantea que la inclusión depende únicamente del docente, puede estar incompleta.
La ENEI plantea una responsabilidad de sistema con participación de autoridades, escuelas, docentes, familias, comunidad y otros sectores. Los ejes estratégicos organizan la implementación. La ENEI establece 6 ejes estratégicos. El uno es la armonización legislativa y normativa. El 2 es el desarrollo de modelos de atención con enfoque inclusivo. El 3 es la formación de los agentes educativos. El 4 es el sistema integral de información para la educación inclusiva. El 5 es contar con centros educativos accesibles para el aprendizaje y la participación. El 6 es desarrollar estrategias de comunicación y vinculación a favor de la inclusión intersectorial. Estos ejes muestran que la inclusión requiere cambios legales, pedagógicos, formativos, informativos, físicos y culturales. También dejan claro que la educación inclusiva no se resuelve solo dentro del salón de clases. Necesita coordinación interinstitucional y corresponsabilidad social. Clave para el examen. Si te preguntan por los ejes estratégicos, identifica que son 6 y que abarcan desde la normatividad hasta la comunicación y vinculación intersectorial. Consejos generales para estudiar este tema rumbo al examen. El primer consejo es comprender que la ENEI cambia el centro del análisis. No se trata de adaptar al estudiante a la escuela, sino de transformar la escuela y el sistema para responder a la diversidad. El segundo consejo es dominar el concepto de BAP. Recuerda que las barreras pueden ser estructurales, normativas o didácticas y que no deben confundirse con las características personales del alumnado. El tercer consejo es diferenciar accesibilidad, diseño universal, ajustes razonables, medidas específicas y apoyos. Estos conceptos pueden aparecer en opciones muy parecidas, por eso necesitas identificar cuándo una acción es general, cuándo es particular, cuándo elimina obstáculos físicos o comunicativos y cuándo compensa desigualdades. El cuarto consejo es relacionar la ENEI con la práctica educativa. Si una escuela revisa su infraestructura, fortalece la participación de estudiantes, adapta materiales, evita prácticas discriminatorias, ajusta la evaluación o promueve una cultura de respeto, está actuando desde un enfoque inclusivo. El quinto consejo es no perder de vista la relación con la nueva escuela mexicana y el artículo 3 constitucional. La inclusión, la equidad, la excelencia, la interculturalidad, el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y la formación integral forman parte de una misma visión educativa. En síntesis, la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva busca que el sistema educativo nacional avance hacia una educación donde nadie quede fuera, donde la diversidad sea reconocida como una realidad valiosa y donde las escuelas identifiquen, atiendan y eliminen las barreras que limitan el aprendizaje y la participación. Para cerrar este audiolibro, recordemos que la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva nos ayuda a comprender que la inclusión no es una acción aislada, ni una tarea dirigida únicamente a ciertos estudiantes. Es una transformación progresiva del sistema educativo nacional para que todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes puedan acceder, permanecer, participar, aprender y concluir sus estudios en igualdad de condiciones y oportunidades. La idea central de este documento es muy clara. La exclusión educativa no se explica por las características personales de los estudiantes, sino por las barreras que existen en el sistema, en las normas, en los espacios, en las prácticas escolares y en las formas de convivencia. Por eso, la ENEI propone identificar, prevenir, reducir y eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación, conocidas como BAP. Para el examen, recuerda prestar especial atención a estas palabras clave: educación inclusiva, exclusión educativa, BEAP, barreras estructurales, barreras normativas, barreras didácticas, accesibilidad, diseño universal para el aprendizaje, ajustes razonables, medidas específicas, apoyos, políticas inclusivas, culturas inclusivas, prácticas inclusivas, equidad, diversidad, igualdad sustantiva, interculturalidad, interseccionalidad, flexibilidad curricular, corresponsabilidad, nueva escuela mexicana y sistema educativo nacional. Si logras relacionar estas palabras con situaciones concretas de la vida escolar, tendrás más herramientas para analizar los reactivos. Por ejemplo, cuando un caso mencione que una escuela adapta sus materiales, revisa si se trata de accesibilidad, diseño universal o ajuste razonable. Cuando se hable de una regla que limita el ingreso o permanencia de ciertos estudiantes, piensa en barreras normativas. Cuando el problema esté en las prácticas de enseñanza o evaluación,
probablemente se trate de barreras didácticas. También recuerda que la educación inclusiva no consiste únicamente en permitir el acceso a la escuela. Su sentido más completo incluye presencia, participación, aprendizaje e inclusión social. Una escuela verdaderamente inclusiva no solo recibe a todas y todos, sino que transforma sus condiciones para que cada estudiante pueda aprender, convivir y desarrollarse con dignidad. Gracias por acompañarnos en este audiolibro del Centro de Aprendizaje Activo. Esperamos que este resumen sobre la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva te ayude a estudiar con mayor claridad y seguridad para tu próximo proceso de admisión docente, promoción vertical, promoción horizontal u horas adicionales. Te invitamos a suscribirte al canal, compartir este contenido con otras maestras y maestros y seguirnos en nuestras redes sociales para continuar fortaleciendo juntos este proceso de preparación. Centro de Aprendizaje Activo. Aprendiendo juntos